Arqui, qué bueno que llegó. Necesito revisar unos detalles en el eje E4 con E5 sobre unas dudas que tenemos en las plantas. Rayos, ojalá supiera de lo que está hablando. ¿Qué onda, colegas de Arquiguía? Si a ustedes les ha pasado algo parecido, ya sea porque son estudiantes o realmente a ustedes les están trabajando un proyecto, porque pues no necesariamente tienen que ser arquitectos o ingenieros para conocer de planos, en este video vamos a explicarles cómo es que se lee un proyecto arquitectónico desde la planta hasta un corte, una fachada, para que ustedes puedan entenderlo, ya sea que lo estén viendo en la universidad o que pues ustedes estén trabajando con algún arquitecto o ingeniero y tengan esa duda de pues llega y prácticamente no entienden de qué va el plano y pues tienen dudas y no saben cómo expresarlas, así que quédense hasta el final para poder platicar y enseñarles cómo leer un plano. Ok chicos, bueno, yo les voy a presentar a continuación lo que son unas plantas arquitectónicas, pero antes de eso hay que entender un poco de ¿a qué me refiero yo con un proyecto arquitectónico? Como bien sabemos, un proyecto arquitectónico se define como la representación, ya sea en 2D o en 3D, de lo que nosotros queremos dar a entender lo que va a ser alguna edificación, ya sea uso de vivienda, ya sea uso comercial, prácticamente cualquier uso que nosotros le queramos dar. Una planta se refiere, pues, si nosotros visualizamos el proyecto como un modelo 3D, o sea, como si ya estuviera construido, nosotros tenemos que entender que hay varias formas de visualizar un volumen. Estos ejercicios son algo que les ponen mucho en las materias de geometría descriptiva, que bueno, así yo lo tomé en la universidad, que es cómo entender un volumen. En este caso hay varias formas de entender un volumen. Las más comunes y lo usual que utilizamos nosotros dentro de la construcción son las vistas en planta, vistas en corte o sección y vistas en alzado. El alzado pues es prácticamente lo que nosotros conocemos como fachadas. Ahora, para conocer lo que son las plantas hay que entender que pues prácticamente la planta es como si nosotros viéramos nuestro modelo, en este caso pues vamos a trabajar con lo que yo ya tengo, que es un proyecto de una nave industrial, la cual se trabajó como una remodelación. Les voy a mostrar las plantas para que podamos entender un poco. Les voy a mostrar primero lo que es la imagen 3D de lo que sería el proyecto ya terminado. En este caso nosotros trabajamos lo que fue la remodelación y fuimos trabajando conforme a las ideas que nos presentaba el cliente. Una vez que nosotros vimos más o menos qué era lo que quería, pues fuimos adecuando todo esto en un modelo 3D. A veces es bueno trabajar en 3D, a veces es bueno trabajar a mano, eso depende mucho de cómo nos sentamos nosotros más cómodos. Pero ¿qué pasa? Una vez que ya vendimos la idea, tenemos que plasmarla para ser un poco más técnicos. Una vez que llegamos a la parte de las plantas, es como si nosotros le quitáramos todas las cubiertas al proyecto y comenzáramos a verlo de una forma en la que nosotros prácticamente lo estuviéramos viendo desde arriba, para que nosotros veamos la distribución de cada una de las partes de la planta o del proyecto y así poder explicarlas y tener pues cuestiones técnicas como medidas, cuestiones más técnicas que les voy a ir presentando poco a poco. Y ya hablando de los elementos técnicos que componen un plano, pues les repito, les voy a estar poniendo en pantalla lo que es el ejemplo de un pequeño proyecto que nosotros trabajamos. Pues prácticamente se compone de elementos básicos. El primero es pues lo que todo mundo conoce, lo que todo mundo sufre en las entregas, lo cuales son los ejes. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Los ejes nos sirven para identificarnos y nosotros poder movernos en el plano. Un eje pues prácticamente se encuentra en todo lo que es la parte del proyecto. Como pueden ver, el proyecto pues no podemos delimitar de qué parte estamos hablando, porque pues nosotros tenemos que poner un eje siempre que encontremos un muro o un elemento estructural. Esto va a depender mucho de que si ya estamos hablando del anteproyecto o del proyecto ejecutivo. En este caso, pues nosotros estamos viendo lo que fue anteproyecto. Entonces, el cliente debe de entender cuáles son las medidas que nosotros le vamos a presentar, por lo que nosotros vamos a plantear un eje siempre que encontremos un muro o un elemento que nos dé alguna medida. Por lo general son muros, muretes, en algunos casos muy específicos en ventanas, pero casi no se utiliza eso, ya va más a un plano de albañilerías en el cual pues sí tenemos que poner nosotros todas las medidas. Prácticamente los ejes se ponen, hay tres formas. El eje que es exterior, ¿esto qué quiere decir?
Por lo general este eje se utiliza cuando nosotros tenemos colindancias. Siempre se utiliza para que nosotros delimitemos lo que es la parte exterior del muro con la parte, pues digámoslo así, de muro a muro que colinda nuestro terreno, para nosotros tener medidas reales de lo que vamos a trabajar. Y los ejes intermedios, los cuales nosotros vamos a poner al centro de nuestro elemento, en este caso los muros, donde nosotros pues vamos a utilizarlo. Generalmente así se entregan los proyectos, porque si nosotros nos ponemos en una parte todavía más técnica, los muros siempre tienen diferente espesor, entonces no podemos saber si estamos hablando de un muro de 14, de un muro de 20. Por eso siempre se pone el eje al centro de los muros, para así nosotros decir, ok, nosotros tenemos una habitación la cual mide 3 por 2, pero ¿de qué me estás hablando? Me estás hablando a ejes acentros, a ejes exteriores, o los terceros, que son los ejes interiores. ¿Esto qué quiere decir? Estamos hablando de que nosotros colocamos los ejes en la parte interior del muro para tener las medidas internas de lo que es el paño interior del muro al otro paño interior. Esto es un poco complejo cuando no lo entendemos bien, pero prácticamente los ejes lo que nos brindan son las medidas que realmente tenemos dentro del proyecto y las cuales nosotros siempre nos vamos a poder ubicar. Los ejes siempre se colocan en la parte superior. Yo por lo general lo manejo con letras y siempre empezamos de izquierda a derecha. Prácticamente es como la lectura que nosotros pues siempre hemos manejado en los textos. Entonces comenzamos con el abecedario, o incluso si son proyectos más complejos, se utilizan en los ejes elementos como letras, números, signos, números romanos, todo esto para nosotros poder entenderlo. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. Como les mencionaba, el eje, el primero en la parte superior, siempre empezamos de izquierda a derecha, y en la parte lateral, ya sea izquierda o derecha, empezamos de arriba hacia abajo. Siempre es importante nosotros conectar los ejes. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos elementos que se repiten, el eje también se va a repetir. Todo esto lo estamos visualizando en el proyecto, y obviamente les voy a, si les interesa aprenderlo un poco mejor, o tienen todavía algunas dudas, pues no olviden dejarlo en los comentarios y siempre estamos dispuestos a aclararles estas dudas. El siguiente elemento que compone el plano arquitectónico pues son las cotas. Las cotas pues son las medidas que van en medio de los ejes. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos tener el eje A, empezar con el A y terminar con el Z, por ejemplo. Entonces nosotros siempre por lo general tenemos tres tipos de cotas. Las que son generales, que nos van a abarcar la medida del primer eje al último eje. Esto para saber cuál es la medida completa del elemento que estamos teniendo, o del terreno prácticamente. La segunda son cotas un poco más generales. En este caso, pues las cotas un poco más generales son las que podemos poner de, bueno, ¿cuánto mide la casa completa, pero a lo mejor sin el espacio del jardín? Ese tipo de cotas es para que nos funcionan. Y por último están las cotas que son las más que son como de detalle. En este último utilizamos los ejes, por ejemplo, para saber cuánto mide la sala, cuánto mide el comedor. En el caso del proyecto que le estoy presentando aquí en pantalla, pues es para saber cuánto mide la ferretería, cuánto va a medir la bodega, cuánto va a medir el baño, cuánto va a tener el espacio donde la gente va a transitar y va a ver, en este caso, pues los aparadores o estantería donde están los materiales. Este tipo de ejes y de cotas son las más importantes porque son las que nos van a dar las medidas reales para que el cliente pueda visualizar cómo estamos leyendo o cuánto va a tener el proyecto en sí en cuestión de medidas. Otro elemento importante y que siempre se nos olvida en las entregas es ponerle un letrero de qué área estamos hablando, porque a lo mejor pues nosotros decimos, es muy obvio que si está ahí el mueble del WC, pues sea el baño. Eso tiene sentido para mí. Otro elemento importante dentro del proyecto, o en este caso de la planta arquitectónica, son las líneas de corte. Las líneas de corte también son muy importantes y son elementos que no podemos olvidar dentro de una entrega, ya sea con un cliente o en la universidad, porque ahí es prácticamente donde nosotros vamos a saber que está pasando el corte y vamos a poder ver la sección.
En este caso, pues los cortes a mí siempre me mencionaron que son importantes verlos en escaleras, verlos en baños, verlos en espacios donde haya un cambio de nivel, porque pues tenemos que saber realmente cuál es la altura total, porque si nosotros pasamos el corte por partes que sean, digámoslo así, completamente iguales, pues a lo mejor sí es más fácil para la entrega, y yo lo entiendo por el tiempo en el que tenemos. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Pero siempre es importante dar a entender cuáles son las medidas reales en el proyecto. Otro punto dentro del proyecto son las líneas que nos dan los niveles de piso terminado. Todo esto también lo tenemos que representar en planta. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver si, por ejemplo, hay un escalón que sube o, por contrario, uno que baja. Y todo esto es importante para que nosotros también sepamos identificar. Si nosotros vamos a hacer nuestro proyecto, tenemos que tener en consideración que tenemos que estar más alto que el nivel de la banqueta, porque si no, pues a la hora de que haya, bueno, o sea, tiempos de lluvia, pues, se nos puede llegar a inundar, o incluso tener problemas en el estacionamiento, que porque no me da bien mi pendiente. Todo ese tipo de cosas hay que irlas visualizando dentro del proyecto arquitectónico, pero pues es importante saber que el elemento que lo representa es esta pequeña simbología, la cual pues van a estar también viendo dentro del ejemplo que les voy a dejar, porque pues eso nos representa que hay algún cambio de nivel, o que pues estamos teniendo una parte más arriba o una más abajo. Otra parte muy importante a considerar dentro de la lectura del plano es la parte de la solapa. La solapa es esto que enmarca nuestro proyecto y que tiene toda la información, desde nuestro nombre, quién hizo el diseño, de quién es la cédula profesional, si tenemos un DRO, quién es el cliente, y toda esa simbología que nosotros vemos, como por ejemplo lo del cambio de nivel, va a ir ahí con el nombre. Entonces, en el caso de, por ejemplo, un proyecto hidráulico, ahí podemos poner que la línea roja representa el agua caliente, que la línea azul representa el agua fría, y así sucesivamente, para ir entendiendo qué cosa del dibujo está ahí. Es como un pequeño glosario de lo que nosotros vamos a tener en el proyecto, o en este caso en el plano. Otra cosa muy importante y que siempre se nos olvida cuando estamos en la universidad es ubicar el norte. El norte también es una parte que va a ir dentro de la solapa y es fundamental. Todo esto para entender cómo es la iluminación, cómo va a ir la ventilación, y sobre todo pues para ubicar cómo está nuestro proyecto dentro del, pues sí, dentro del predio, en cuestiones de mapas o en cuestiones de ubicación. Ya una vez terminado y que hayamos entendido la planta, nos pasamos a la sección del corte. El corte pues es prácticamente como si nosotros tuviéramos un gran pastel, le hiciéramos un corte y lo viéramos de lado. Todo esto nos sirve para tener una mayor interpretación de un volumen, porque a lo mejor en la actualidad ya es mucho más fácil representarlo con un modelo 3D y un recorrido virtual, pero siempre es importante en la parte técnica estar teniendo este tipo de planos. En el corte, pues lo más importante es sobre todo tener los niveles. ¿Qué pasa? Una vez que nosotros en plano ya delimitamos por dónde va a pasar nuestro corte, pues es importante dar los niveles de piso, dar las alturas, el espesor de la losa, y todo eso es lo que nos va a ayudar a comprender un poquito más la parte de la sección. En la parte de los cortes es importante que ustedes manejen mucho su imaginación y puedan llegar a decir, ok, si ya le entendí a la planta, tanto planta baja como planta alta y azoteas, cómo está conformado el corte, por dónde lo voy a pasar, para que nosotros podamos entenderlo un poquito mejor. Lo que te va a ayudar bastante a entender lo que es tanto el plano como el corte son las perspectivas. Todo esto es algo que cuando te van a entregar un proyecto nos referimos al render, nos referimos a un boceto. Todo esto es para nosotros entender la parte a lo mejor de diseño, pero en la cuestión técnica para eso nos sirven las secciones, y eso me lleva a hablar de lo que son los alzados. El alzado pues nos referimos a lo que es la fachada, tanto lateral como frontal o incluso hasta trasera, en caso de que llegamos a tener algún proyecto donde tenemos un gran jardín y pues la casa va a tener esa vista. Todo eso es para entender cuestiones de diseño, cómo vamos a acomodar ventanas, puertas, cancel, si tenemos algún diseño de herrería, algún volado. Entonces prácticamente en la cuestión de lectura del plano es indispensable entender primero lo que es la planta.
y lo que es la sección y la fachada pues simplemente son cuestiones complementarias. Pues espero que les haya ayudado mucho esta información. Obviamente si tienen alguna duda pues déjenla en los comentarios, como les repito, y nada más me queda agradecerles mucho por el apoyo que tuvo el video anterior. La verdad me sorprendió bastante que incluso ya llegamos a un poquito más de suscriptores. Y pues chicos, muchas gracias. Así no era. Y bueno chicos, muchas tardes, buenas gracias y nos vemos en la próxima. Bye.